Esta mañana me dio un calambre en camino aquí, espiritual, porque como nosotros venimos desde Yaucomecan, pasamos, la casa del diablo estaba abierta. Pasamos un sex shop domingo en la mañana y estaba abierto. Liz y yo los maldecimos cada vez que pasamos, en el nombre de Jesús. Sí, los maldecimos cada vez. No con palabrotas, con maldiciones bíblicas, cuando las pasamos. Después pasamos la casa del borrego, de la barbacoa, llena de gente. Entonces, ¿cómo es posible que cerremos la casa del Cordero de Dios cuando la casa de la barbacoa está abierta? ¿Cómo es posible que cerramos la casa de Dios cuando la casa del diablo está a todo dar, a la vuelta? Entonces nosotros no estamos haciendo cultos por necios ni por no informados, y menos por mal informados. Simplemente nosotros estamos haciendo lo que es nuestro derecho constitucional hacer hasta que las autoridades que deben de comunicar con nosotros nos comuniquen precisamente un orden que nosotros podemos seguir. Sí. Entonces quiero que ustedes sepan, para que sepan cómo contestar cuando son cuestionados. Ahora, todo esto va al día. Nunca sabemos cuándo van a cambiar otra cosa. Pero en el río no vamos a mover un dedo por lo que salga en Facebook. Vamos a movernos cuando haya una comunicación legítima de una autoridad legítima sobre una asociación religiosa, y entonces vamos a obedecer lo que nuestras autoridades nos digan. Entonces, pero nosotros no somos rebeldes. Yo quiero que lo tengan en claro. No somos rebeldes. Amamos a nuestro país, oramos por nuestros gobernantes, ¿verdad? Pero cada quien tiene su chamba. El médico tiene su chamba, el científico tiene su chamba, y yo quiero que ellos hagan su chamba. Nosotros tenemos médicos en nuestra iglesia y los respetamos mucho. Yo quiero que los médicos hagan su chamba, los científicos hagan su chamba, los gobernantes hagan su chamba, y yo voy a hacer mi chamba. Y mi chamba, mi trabajo como siervo de Dios es dar una palabra de Dios al pueblo de Dios, especialmente en tiempos de crisis. En tiempos de crisis es cuando más el pueblo necesita escuchar la palabra del Señor. Ahora, yo sé que muchas iglesias están cerrando, y pues como decimos aquí, cada quien su santo. Cada uno sabe por qué hace lo que hace, pero nosotros no creemos que debemos cerrar, menos por obligación, ¿sí?, del gobierno, porque de la misma manera que todavía hay gente comprando víveres, nosotros necesitamos comer del pan que el Padre da. Amén. Y como Liz mencionó, este niño quizás vaya a ser profeta. Este niño, yo no tengo duda que él vio lo que vio. Y Dios quiere que su pueblo resplandezca en ese tiempo de crisis. Yo tengo bien claro que no podemos actuar nunca, especialmente en un tiempo de crisis, de la misma forma que actúa gente que no conoce a Dios. ¿Qué estamos diciendo de nuestra fe si nosotros actuamos de la mismísima manera que nuestros vecinos que ni dicen que creen en Dios? Amén. Entonces les voy a explicar un poco más de esto durante la prédica. Les quiero contar una historia que no es a mi favor, pero ahí va. Hace muchos años, cuando Liz estaba embarazada con nuestra primera hija, estaba ya, pero bien embarazada. Yo creo que semanas de aliviarse o días, no sé. Y un día, ahí vamos caminando, ella sí, y yo normal. Ahí vamos caminando, y había un bar, un antro, ahí por allá, donde pasamos. Y el dueño había entrado para preparar o hacer algo, y se le escapó sus 2 perros de guardia. Eran horribles, no recuerdo si eran Doberman o Rottweiler, como esos de las películas de los demonios.
Estos salieron y nos vieron y vinieron corriendo. Y con todo su show. Todo su show. Entonces, ahí tenía mi esposa con mi bebé. Y mi primer instinto era poner Liz atrás de mí y prepararme para pelear 2 Rottweiler, imagínate. Con nada más que mis puños bien huesudos. Cuando de repente escuché una vocerrón y un dedo que salió de alrededor de mí, que dijo, en el nombre de Jesús. Hermanos, no estoy exagerando, pusieron frenos los 2 perros, pero frenaron y pararon, así. Y listo todavía con su dedo. Y amén, en serio, esto pasó. Yo estaba, gracias a Dios que no me comían mis manos. Y entonces pues, en este momento de la prueba, se demostró donde Liz tenía su fe y donde yo tenía la mía. Ahora yo les pregunto, ¿cuál fe, la suya o la mía, tenía mejor afecto? Sí. Su dedo chiquillo tenía más poder que mis puños, porque ella movía su dedo por fe en el nombre de Jesús. Amén. ¿Podemos dar un aplauso al Señor? Ahora quiero hacer un ejercicio con ustedes. Quiero que cada uno piense. Me imagino que mientras yo contaba esta historia, tú pensaste en algo que te pasó horrible. Si no, piensa en uno. Cuando tienes uno, ya mándame una señal, que ya tengo una historia, que algo me pasó a mí. A ver. No les ha pasado nada, entonces no han vivido. A ver, mándame una señal cuando ya tienes una historia en la mente. Ahora, bien, quiero que reflexiones. ¿Cómo actuaste? ¿Cómo actuaste? Ahora, porque si yo recuerdo esta historia, en otros casos sí he actuado con fe, pero en esta historia, yo no sé dónde estaba mi fe. Pero gracias a Dios que Liz sí tenía fe. Y a veces no hay nadie con nosotros que tiene fe, solo estamos solos, ¿verdad? Y quiero que pienses nada más una cosita más. ¿Cómo pudiera haber sido diferente tu historia si habrías tenido fe? Sí. Puede ser que en tu historia te salió muy mal porque no tenías nadie con fe contigo, pero ¿qué tal si hubieras tenido fe? Si hubieras actuado de otra manera, ¿cómo habría sido esa historia? Wow, amén. Hoy vamos a hablar de cómo saber si tienes fe. En los más de 30 años que tengo predicando el Evangelio, mucho más que 30, he visto gente con fe y he visto gente que pensaba que tenía fe, pero realmente no era fe. Porque a veces pensamos que tenemos fe, pero nunca vamos a saber si tenemos fe hasta que nuestra fe está puesta a prueba. Y en la prueba es cuando nos damos cuenta, yo creo que no tenía tanta fe como pensé. Cuando yo ya lo pienso, ¿cómo iba a pelear yo 2 perros con mis puños? Yo creo que mi fe, pero era la fe de Liz que me mostró que lo que yo tenía era mucho menor de lo que ella tenía. Sí. Entonces, pues, mi chamba, diciéndolo vulgarmente así, como dije, no es de político, ni de médico, ni de científico. No estoy aquí para explicar los peligros del coronavirus. Estoy aquí para explicar la fe en Dios. ¿Ok? Cada uno su chamba, y esa es mi chamba. Entonces, prepárense para aprender de la fe. Mateo capítulo 16. Versículo 16, Jesús estaba con sus 12 apóstoles y les estaba haciendo preguntas. Los había preguntado, oigan, ¿quién dicen la gente que soy? Pues algunos dicen que eres Juan el Bautista, otro que eres uno de los profetas y bla, bla, bla. Después Jesús hace la pregunta medular para ti y para mí. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Y pues San Pedro sacó la lotería, ya le hicieron el papa por sacar esta, pero él sacó la lotería y él dijo, ahí va, San Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
afirmó Simón Pedro, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal. Es decir, que Juan no le dijo en el oído, ese Cristo. No, él recibió revelación divina. Sino mi Padre que está en el cielo. Entonces, esa es la primera cosa que quiero que recuerden. ¿Sí? Bien, ahora vamos el siguiente texto es Mateo 16, 24 a 27. El mismo sitio, un poco más adelante en la historia. Jesús les enseña algo de discipulado. Yo supongo que ustedes tienen algún interés en ser discípulos de Jesús o no estarían aquí. Entonces el hecho de que están aquí me muestra, hay diferentes niveles de interés, pero me muestra que a grandes rasgos nosotros como grupo tenemos interés en ser discípulos de Jesús. Pero no todos somos discípulos de Jesús. ¿Qué es un discípulo de Jesús? Vamos a ver. Si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? Algunas traducciones lo llaman el alma. Yo creo que puede ser cualquiera de los dos, porque si pierdes la vida, tu alma ya va por otro lado, ¿verdad? Al cielo o al otro lugar. ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? ¿Saben que hoy día algunas de las personas más poderosas en el mundo tienen el coronavirus? Todo su dinero, todos sus guardaespaldas, toda la protección que ellos tienen, que nosotros no tenemos, según, no les pudo proteger del coronavirus. Pero nosotros que creemos en Dios por medio de su Hijo Jesucristo, tenemos una protección que el pagano más rico sobre la faz de la tierra no tiene, y es la sangre de Cristo. Amén. Es un muro para nosotros. La sangre de Cristo. Vamos a tomar la Santa Cena al final y vamos a tomar la sangre de Cristo, que es una protección, un escudo para nosotros. Porque el Hijo del Hombre, ahora Jesús va a profetizar algo que yo espero ver en mi vida. Pero él dice, el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará. Jesús va a recompensar a cada persona según lo que haya hecho. Wow, amén, palabra de Dios. Fíjense que yo he pensado en esto. Yo creo que yo no sé mucho, sé algunas pocas cosas, pero yo creo que la manera que respondamos a esa crisis de coronavirus va a quedar en nuestra historial delante de Dios. Es muy importante que no respondamos equivocadamente. Es muy importante que no estemos llenos de temor y que no nos escondemos, más que brillemos en este tiempo. ¿O a poco Jesús nos dijo, ustedes son la luz del mundo? Nadie enciende una lámpara para después ponerlo bajo un cajón, mas la pone en una repisa para que dé luz a toda la casa. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ya no vale nada. Es echada para ser pisoteada por los hombres. Y sí, los paganos pisotean la pseudo fe de todos los que dicen ser creyentes cuando se rajan frente a una crisis. Amén, Randy. Dele. Ánimo. Sí. Bien, si ustedes no me van a animar, yo me voy a animar. Porque sé lo que estoy diciendo, es la verdad. Ahora, les quiero decir 3 factores de la fe. ¿Listos? ¿Cuántos factores? 3. Ahí va la primera, o el primero. La verdadera fe, no una fe equivocada que alguien te enseñó.
La verdadera fe se basa sobre la revelación divina. ¿Qué pasó con Pedro? Dios Padre reveló a Pedro quién era Jesús. Nadie, ningún ser humano le dijo. Y entonces Pedro tuvo fe porque recibió revelación del Padre. Y ¿sabe qué? Esa es la diferencia en simplemente tener una religión y tener una relación personal con Dios. Porque cuando tú y yo tengamos una relación personal con Dios, es porque Dios se ha revelado a nosotros a nivel personal. Es porque Dios nos dio la fe de creer que la Biblia es la verdad, que sí existió realmente en la tierra un hombre nacido de una virgen, que vivió una vida sin pecado, que murió por nuestros pecados, que resucitó de los muertos, que ascendió al cielo, que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, que vive eternamente para interceder por ti y por mí. Y ese hombre se llama Cristo Jesús, el ungido de Jehová. Amén. Pero nadie es salvo porque alguien les cuenta esto. Alguien es salvo porque el Espíritu Santo toma las palabras que una persona habló o que alguien leyó en la Biblia, y el Espíritu Santo convence el corazón del creyente que esa es la verdad de Dios, y por esta revelación divina la persona puede ser salva. La verdadera fe que todos tenemos si somos salvos se basa sobre la revelación divina. El segundo factor es que la verdadera fe se preocupa más por la gloria de Dios que por su propia protección. Esa declaración que Pedro hizo causó la muerte de Jesús y causó la muerte de miles de cristianos después. Pero era más importante para Pedro decir la verdad de Dios para su honra y gloria que protegerse a sí mismo. Jesús, porque esa es la confesión. Eso es lo que hacen los cristianos perseguidos en todo el mundo. ¿Quién es Jesús? Oh, los musulmanes dicen, no, es un buen profeta. Los judíos dicen, no, era un bastardo. Algunos de los judíos no quieren aceptar que nació de una virgen, ¿verdad? Dicen, no, pues todas las religiones tienen sus ideas. Pero la neta es, Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esa, amén, esa es la neta, hermano. No hay otra. Pero esta confesión ha costado millones de cristianos su vida. Pero un verdadero cristiano, o un cristiano libre del temor y lleno de la fe de Dios, la fe se manifiesta importándose más la gloria de nuestro Dios que la preservación de una persona. Ese mismo Pedro que tuvo esta revelación, un día Jesús dijo, ahorita eres fuerte y tú pones tu ropa y vas donde quieras, pero un día vas a ser viejo y otros te van a poner la ropa y te van a llevar donde no quieras ir. Y la Biblia dice que Jesús le estaba indicando el tipo de muerte con la cual glorificaría a su Señor. La verdadera fe no se esconde. La verdadera fe no se preocupe si va a perder un beneficio o si va a perder su propia vida. La verdadera fe se preocupa por la gloria y la honra de aquel que nos llamó y aquel que nos salvó. Aleluya. Amén. Entonces ahí van dos. La verdadera fe se basa sobre la revelación divina que viene de Dios, del Espíritu Santo. Segundo, la verdadera fe se preocupa más por la gloria de Dios que por su propia protección. Y tres, la verdadera fe toma riesgos. ¿Toma qué? Riesgos. Este Pedro era buenísimo y también malísimo a veces, pero era genuino como nosotros. Pedro estaba en el barco con los demás. Una noche en una tormenta ven una persona, un fantasma caminando sobre el agua y todos asustados, y Jesús dice, soy yo. Y Pedro dice, si eres tú, llámame que venga.
Yo digo, ¿estaba tomado o qué estaba pensando Pedro? Era fe hablando. Sí, porque a veces cuando uno mueve en fe, los carnales piensan que está loco. Porque un cristiano carnal no puede diferenciar entre la fe y la locura porque no la tiene. Dios mío, ya estoy profetizando, caramba. Si te duele, no digas nada o voy a saber. Entonces Pedro dice, si eres tú, llámame. Y Jesús dice, pues ven. Y en un 2x3 ese pescador ya está afuera del barco caminando sobre el agua. Somos muy buenos para criticar a Pedro. Yo me imagino por años los otros 10, porque Judas, tú sabes, pero los otros 10 dicen, sí, Pedro, perdió la fe y comenzó a inundirse. Pero Pedro era el único de los 12 que jamás caminó, aunque sea unos pasos sobre el agua. Porque él era el único en el barco, en la barca, dispuesto a tomar un riesgo de fe. Nunca había caminado sobre el agua. No sabía si iba a funcionar. Solo sabía, ahí está Jesús caminando sobre el agua. Él me llamó y ahí voy. Y él salió de la barca y no sabemos cuántos pasos, pero qué gloria debiera haber sido caminar sobre el agua. Amén. 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 Entonces, amados, la verdadera fe, no la pseudo fe. La verdadera fe, no la fe marca patita. La verdadera fe se basa sobre revelación divina. Se preocupa más por la gloria de Dios que por la protección de la persona. Y toma riesgos. Ahora bien, quiero mostrarles una historia que a mí me pegó. Como estas tres dinámicas salieron en esta historia, y la historia es sobre el profeta, el sacerdote Esdras. En el Antiguo Testamento había un sacerdote Esdras, muy estudiado, un erudito. Y en la soberanía de Dios, este hombre fue seleccionado para regresar de Babilonia, donde fue un exiliado, a regresar a Jerusalén. Y él recibió mucha autoridad del rey Ciro para causar una reforma en la nación de Israel. Vamos a leerlo. Esdras 1:1 dice: en el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, el Señor dispuso el corazón del rey para que éste promulgara un decreto en todo su reino, y así se cumpliera la palabra del Señor por medio del profeta Jeremías. Ahora tengo que darles un poco de contexto, ustedes que no conocen la historia. Por sus muchos pecados, Dios permitió en un punto de la historia que la nación, la parte sur de Israel, fue llevado a cautiverio por los babilonios. Primero la parte del norte fue llevado por los asirios y el parte sur por los babilonios. Pero Dios habló por medio del profeta Jeremías. ¿Cuántos han leído alguna vez algo del libro de Jeremías? Está en la Biblia. Hay que leer la Biblia de Jeremías. Y Dios profetizó que en 70 años después de la deportación los iba a regresar a Jerusalén. Pues el rey de Sirio cumplió esta profecía y comenzó a enviar gente de regreso. ¿Sí? Entonces, ¿qué factor de la fe estamos viendo aquí? Estamos viendo el factor de la revelación. Dios siempre tiene un plan para su pueblo. Y nosotros podemos recibir revelación de parte de Dios. Como yo les mencioné, nosotros no estamos haciendo cultos por necios o porque no tenemos nada que hacer o algo así. Pero buscamos a Dios, pedimos revelación de Dios, pedimos el consejo de Dios. La Biblia dice que si confiamos en el Señor de todo corazón, que Él nos va a dirigir nuestros pasos. Y esta iglesia siempre nos hemos guiado por revelación divina.
Yo estoy en Tlaxcala por revelación divina. La primera vez que pisamos esta ciudad, Dios mismo comenzó a mostrarnos que aquí teníamos que levantar una iglesia hace 18 años. Sí, revelación divina. Todos podemos tener revelación. Y como ya mencioné, si eres salvo es porque el Espíritu Santo te dio revelación de que la historia de Jesús es la verdad. Y tú lo aceptaste y tuviste un encuentro sobrenatural con el Espíritu Santo. Entonces Esdras tenía revelación divina de que él tenía que hacer lo que hizo. Ahora, ¿qué es lo que hizo? Pues el rey escogió por soberanía de Dios a Esdras. Y dijo, tú vas a regresar a Jerusalén, tú vas a ser el mero sacerdote. Si alguien no te obedece, móchale la mano o la cabeza, lo que sea, y tú vas a establecer la reforma religiosa en Israel. Esdras dice, sale. Y él comienza los preparativos. El rey donó cantidades de oro, de plata, de utensilios. Era un caraván como estos de Centroamérica. Era un caraván larguísimo, pero esos no andaban con nada de comer. Ellos andaban cargados de oro y plata, piedras preciosas para la casa de Dios en Jerusalén. Solo había un problema. No pidieron soldados para ayudarles. Y mira lo que Esdras dice acerca de esto. Él dice, luego, estando cerca del río Ahava, proclamé un ayuno para que nos humilláramos ante nuestro Dios y le pidiéramos que nos acompañara durante el camino, a nosotros, a nuestros hijos y a nuestras posesiones. En realidad sentí vergüenza de pedirle al rey que nos enviara un pelotón de caballería para que nos protegiera de los enemigos, ya que le habíamos dicho al rey que la mano de Dios protege a todos los que confían en él, pero que Dios descarga su poder y su ira contra quienes lo abandonan. ¿Qué factor es esto de la fe? El factor de que la gloria de Dios es más importante que nuestra protección personal. Él ya había estado testificando. ¿Cómo voy a tener el descaro ya para decirle al rey, mira, yo sé que le había dicho a usted que mi Dios es superpoderoso y que mi Dios me protege, pero como me está flaqueando mi fe, no puede mandar usted un pelotón, no, un grupo de soldados, no. Él dijo, me dio vergüenza pedir ayuda, porque ya había estado testificando de la grandeza de nuestro Dios. Mira, nosotros no estamos para echar tierra a ninguna iglesia que se cierra. Pero para nosotros, que predicamos un Dios todopoderoso, un Cristo que sana, un Dios que hace milagros hoy. Nosotros que hemos hablado tanto del poder de Dios, para nosotros sería hipocresía y cobardía escondernos con el primer asusto. Gracias, Catalina. Amén. Ahora, si nunca has hablado, a lo mejor tú sí puedes ir a esconderte. Pero yo que he hablado mucho, ya es el tiempo para que viva lo que predico. De hecho, yo siempre vivo lo que predico. Es el tiempo que el pueblo de Dios viva lo que tanto ha hablado. Y claro, yo estoy hablando con ustedes que lo están viviendo. Ustedes son valientes, no son imprudentes, no son necios, son valientes. Son creyentes. Hay una diferencia. Aunque no todos lo pueden diferenciar. Una cosa más. Entonces Esdras, termino la lectura, Esdras dice, así que ayunamos y oramos a nuestro Dios pidiéndole su protección. Y Él nos escuchó. Wow. Es decir que sin un solo soldado, yo olvido cuántos cientos de kilómetros
Eran cientos de kilómetros de Babilonia a Jerusalén. Cientos de kilómetros. Oye, ¿cuántos de ustedes les gustaría si encontramos unas mulas, unos caballos, unos burros y los cargamos con oro y plata y vamos solo a Tepito? Sin armas, sin ayuda, sin policía. ¿Creen que llegaríamos? Solo si Dios nos dijo. Solo si Dios nos dijera. Ellos hicieron un viaje más peligroso que este. Por cientos de kilómetros. Sin la protección de hombre, pero con la protección de Dios. Porque ellos tenían fe. Entonces ayunaron, oraron y dijeron, pues vámonos. ¿A poco no va usted a pedir un pelotón? No. Ni una policía con desarmador. No, nada. Dios, hemos orado, nos hemos humillado y vamos a confiar que contra toda esperanza, el Dios de nuestros antepasados, el Dios del cielo, el Padre del Señor Jesucristo nos va a proteger. Entonces vámonos. Y se pusieron a marchar y Dios los protegió. Amén. Amados, en el crisol de la prueba nuestra fe se demuestra o se falla. Tu fe no se demuestra en el culto. Bueno, quizás en este porque viniste. Pero la fe no se demuestra en el estudio bíblico. Se demuestra en la vida. En la acción. Cuando todo va como nosotros queremos, no vamos a saber qué tipo de fe tenemos. Sabemos qué tipo de fe tenemos cuando nuestra fe está puesta a prueba en el crisol de las aflicciones. Qué oportunidad, amado, para ti demostrar tu fe. Qué oportunidad purificar tu fe. Qué oportunidad fortalecer tu fe. Estamos en un tiempo de prueba, un tiempo de crisis. Y ahora es donde se va a demostrar la fe de cada uno. Les voy a comprobar esto en la Biblia. Este mismo Pedro que recibió la revelación, este mismo Pedro que se arriesgó caminando sobre el agua, este mismo Pedro que le importó la gloria de Cristo más que su protección por declarar que Cristo es el Hijo de Dios. Jesús le dijo en otra ocasión en Lucas 22, le llamó por su otro nombre. Jesús dice: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes, a los 12, como si fueran trigo. Pero yo he orado por ti. ¿Cuántos de ustedes les gustaría saber que Jesús ha orado por ustedes? Pues que lo sepan que Jesús está orando por ustedes, porque Él está a la diestra del Altísimo. Hoy Jesús está orando por ti. Jesús está orando por ti como oró por Pedro. Que tu fe no falle. Pero he orado por ti para que tu fe no falle. O no falle tu fe. ¿Cuántos creen que el Padre escucha a Jesús? Yo creo que sí, ¿verdad? Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, Jesús sabía que le iba a negar. Cuando hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. ¿Saben qué, hermanos? Esto del coronavirus va a pasar. Y como tú te comportes en este tiempo, va a dar gloria a Dios o vergüenza. Si tú te comportes con fe y con valentía, después de que todo esto pasa, vas a tener la oportunidad de fortalecer a tus hermanos. Van a decir: nunca te vi asustado, nunca te vi preocupado y saliste sin daño. ¿Cómo lo hiciste? Y ese día tú vas a fortalecer a tus hermanos con tu fe. Amén.
Entonces les quiero hacer una activación. Quiero que todos cierren sus ojos. Porque hay que preguntar al Señor, ¿cómo podemos cumplir con lo que Él dijo, que leímos? Él dijo, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Tu cruz es lo que Dios quiera que hagas para seguirle. Siempre tiene que ver con autonegación, con algún tipo de sufrimiento. La cruz es lo que te cueste ser un buen discípulo. Tienes que ser diferente. Y mientras tienes tus ojos cerrados, vamos a preguntarle al Señor, Señor, ¿cómo quieres que yo exprese mi fe esta semana? Ahora, si tú vas a hacer como los incrédulos están haciendo, no es una expresión de fe, es una expresión de temor. La fe no es temor. Y yo no te puedo decir cómo expresar tu fe, porque es algo personal. Le dijo a Pedro quién era Jesús, el Padre. Pues el Padre o su Espíritu Santo o Jesús mismo en este momento te va a dar una idea en tu corazón de lo que tú puedes hacer en esta semana para ser diferente, de expresar tu fe. ¿Ok? Con los ojos cerrados, comienzan a preguntarle, imaginen a Jesús, imagínate que estás con Jesús y Él está alegre, Él no está enojado, está contento que tú estás con Él. Imagina a Jesús en tu corazón. Y Jesús no está espantado, no está escondido. Él está contigo. Él no tiene temor de tocarte, ni que tú le toques. Porque Él nunca fue contaminado y nunca contaminó a nadie. Y pregúntale, imagínate preguntándole, Jesús, yo quiero ser valiente. Yo quiero tomar mi cruz y seguirte. ¿Cómo puedo yo expresar mi fe esta semana? Mientras